Once again, we would like to welcome you back. Una vez más queremos darte la bienvenida. This is session number 7 Esta es la sección número 7 in our Lessons in Living Character seminar. en nuestras lecciones de carácter. I hope that you've enjoyed your discussion groups, Esperemos que tú hayas disfrutado tus grupos de discusión, because this is really where it becomes real for you in your own individual teaching. porque ese es el lugar donde la enseñanza toma realidad en tu vida. And so make sure you contribute in those smaller groups in talking, Entonces procura conversar y hablar y dar tus pensamientos en esos grupos, because that will help you to process the material along with others. porque esto te ayudará a procesar mejor la información del material con otros. Now let's just do a quick review of what we talked about in last session. Pero antes de comenzar, hagamos una pequeña revisión de lo que hemos hablado en la anterior sección. You may remember we talked about how character was developed Si te recuerdas, hemos hablado de cómo el carácter se desarrolla through our thoughts, por medio de nuestros pensamientos, which become attitudes in our heart, que se convierten en actitudes en nuestro corazón, which are expressed through our words, que se expresan en nuestras palabras and which becomes actions in our life. y se convierten en acciones en nuestra vida. We also learned that there are consequences. También hemos aprendido que hay consecuencias Children don't always understand this. y los niños a veces no entienden esto. They don't have enough experience in life Ellos no tienen mucha experiencia en la vida to realize that if you do certain things, you will have good or bad consequences. para entender que si tú haces ciertas cosas, por consecuencia tendrás positivas o negativas consecuencias. And this is wisdom that has to be taught to them. Y esta es sabiduría que debe de ser enseñada para We ellos. also talked about what excellence is, doing things with excellence. También hemos hablado acerca de la excelencia, hacer cosas con excelencia. And then we also talked about what true success was. Y también hemos hablado de qué es el verdadero éxito. So this is laying a very good, solid foundation for your teaching. Entonces, esta es una buena fundación para tu enseñanza. So as we continue, we're on page number 15, Así que mientras continuamos, estamos en la página and we'll 15 continue on the top. y vamos a continuar con la primera diapositiva. Remember, you can make personal notes there in your manual there that you have. Recuerda que en la mano derecha tú puedes hacer apuntes personales. We talked about Abraham Lincoln Hemos hablado de Abraham Lincoln, and Martin Luther King, de Martin Luther King, and we said it was character that made these people great. y decimos que fue el carácter lo que hizo grande a esa gente. It was who they were on the inside Era lo que ellos eran por dentro, that made them what they were on the outside. es lo que les hizo ser lo que fueron por afuera. You see, God develops things in our life are developed from the inside out. Dios desarrolla cosas dentro de su corazón para que salgan afuera. And like we did this in the expression of the seed and a tree. Y lo hemos entendido esto en la expresión de una semilla y un árbol. Now, the contrast, competing thoughts sometimes in the world Y este es un constante contraste con lo que el mundo piensa. that people for different reasons try to achieve outward success. Y la gente muchas veces quiere alcanzar éxito. And many times that may come from inward insecurities they have. Muchas veces buscan ese éxito por una inseguridad que ellos tienen. And so they have to build up some kind of persona or image on the outside. Así que por esa inseguridad ellos tienen que desarrollar una nueva imagen, una nueva personalidad. But that's very dangerous Pero esto es muy peligroso. because the pressures of life bring that kind of a life down. Esto es muy peligroso porque las presiones de la vida van a destruir esa imagen. Because it's not held up from the inside. Porque no ha sido fortalecido desde adentro. Yeah, the inside part is not strong enough. Sí, porque la parte de adentro, su alma no está bien fuerte. But when you teach principles of character to a child, Pero cuando tú enseñas principios de carácter a los niños, you're fortifying their inside.
tú fortaleces su interior. So when the pressures of life come, Así que cuando la presión de afuera viene, they're strong enough inside hay una fuerza interior to do what is right on the outside. para que ellos puedan hacer lo correcto en lo exterior. We need those kind of people in life. Necesitamos esa clase de persona en la vida. Actually, character is not just for Christians. Ahora, déjame decirte algo. Carácter no solo es para cristianos. Many of the principles of character are for everybody. Muchos de los principios de carácter son para todo el mundo. And of course, Christians should be the greatest examples of true character. Y por supuesto, los cristianos deben ser los verdaderos embajadores del carácter. Because we claim to be Christians, Porque nosotros clamamos ser we claim to cristianos, follow Christ, clamamos seguir a Cristo, who has wonderful, great qualities. quien tuvo grandes cualidades. And so can be like Jesus said, we're a light on the hill, a city set on a hill, Y de esta manera podemos ser luz en medio de la oscuridad, como Jesús lo dijo, giving light to people trayendo luz a las and personas direction to people. y dirección a las I want to personas. give you a couple quotes here, a few quotes Quiero darte algunas frases that you will see there. que tú vas a ver en la segunda And it diapositiva. says, character is caught by the student more than taught by the teacher. Y dice así: el carácter es capturado por el alumno más que enseñado por el maestro. This means that the student will look at your and my example more than just our words. Y eso significa que los alumnos van a ver más tu ejemplo que tus palabras. So we teach not just by our words, but by our examples. Así que nosotros no enseñamos solamente con palabras, sino también con ejemplos. The other quotation there says, character determines success. La otra frase dice: el carácter determina el éxito. No matter what we do in life, we can be men and women of character. No importa lo que hagamos en la vida, podemos ser hombres y mujeres de carácter. No matter what job we do. No importa el trabajo que tengamos. Many times people have difficulty with sometimes labor jobs. Muchas veces la gente tiene problemas con trabajos comunes. They think, oh, if I could just have an office job, I would really be successful. Y dicen: oh, si tuviera un trabajo de oficina, verdaderamente tendría I'm éxito. just a labor worker out here on the street. Solamente soy un vendedor en la calle. But we can't look at life that way. Pero no podemos ver la vida de esa manera. We can't judge whether we're successful or not by what we do. No podemos juzgar éxito por lo que hacemos. Character is deeper. Carácter es aún mucho mayor. Character is about who I am on the inside. Carácter se trata de quién soy en el interior. If I'm a farmer, Si yo soy un granjero, maybe even a very poor farmer, y quizás sea un granjero muy pobre, but I have great integrity, pero tengo una gran integridad, I'm a person of success soy una persona de éxito, more than the person más que una persona that has a fancy suit que quizás tenga un traje elegante and works in an y office, trabaje en una oficina, but is not a person of good character. pero no es una persona con buen carácter. Do you believe that? ¿Tú crees eso? See, it's not about what you do. Es no acerca de lo que haces, It's about who you are. es acerca de quién eres tú, It's about who I am. es acerca de quién soy yo. And this you have to teach to a child Y esto es lo que debes de enseñar a los niños, because they see a different model in the world all around us. porque ellos están viendo diferentes modelos en el mundo. In our advertising, they see it. En las propagandas, They may see a young man with a fancy car, quizás en las propagandas ellos ven a un joven con un carro muy lujoso, a young lady with beautiful clothes. a una señorita con una hermosa ropa. That's outward. Eso es exterior. That's a picture of somebody that is maybe looks successful on the outside, Y esa solamente es una foto de alguien que parece exitoso, pero desde el exterior. but it's the exterior. We really don't know what the person is like on the Pero inside. solo es el exterior. No sabemos realmente cómo es una persona So- en el interior. So if we only look at the outside, that's not the full picture. Así que si solo vemos el exterior, no es la imagen completa. And we need to teach children that character, to have a life of character,
is to develop inward qualities within their life. Es por eso que debemos de enseñar a los niños que tener carácter debe ser algo que debe estar en nosotros. And then whether they have a fancy car or not, Y muy aparte de que tengan un carro muy lujoso, ¿no? or whether they're a lady with fancy clothes, Fuera de que sean unas niñas con una buena ropa, they can still be a successful person. ellos pueden ser personas exitosas. Because it's not based on the outward, Porque no se trata de lo exterior, but it's on the inner. sino desde el interior. If you can teach that simple principle, Y si tú puedes enseñar ese simple principio, you will save children tú vas a salvar niños from a life of frustration de una vida de and frustración heartache y de dolor and comparison y de comparación with other people. con otras personas. See, character is in internal individual choices we make. Carácter es una decisión interna que cada uno de nosotros hace. And when I develop qualities in my life, this is something I have inside. Y cuando desarrollo carácter en mi vida, es algo que se desarrolla dentro de mí. I'm not doing this to perform for somebody else. No hago esto para hacer una actuación para otros. This is something that is about my choices. Esto se trata de algo que es tu elección, mi elección. And I am making choices that determine if I'm successful in God's eyes or not. Y esas decisiones demuestran si soy exitoso delante de los ojos de Dios. So that's a very important principle. Así que ese es un principio muy importante. Okay, we also talked about that qualities built into an individual's life determine his or her response regardless of circumstances. Acá hay otra frase. Las cualidades formadas en la vida de los individuos determinan su respuesta sin importar las circunstancias. When you build qualities maybe of truthfulness or gratefulness into your life, Cuando tú desarrollas cualidades como honestidad o gratitud, and circumstances come where you are tested in those areas, y circunstancias vienen cuando eres probado en estas áreas, you will make certain responses based on what you understand of the character you have developed in your life. tú vas a tener una respuesta basada en el carácter que tú has desarrollado en el interior. You don't respond to the circumstance. Tú no respondes a las circunstancias. If you have a principle of honesty Si tú tienes un principio de honestidad and somebody is forcing you as a circumstance to be dishonest, y si alguien te fuerza a ti para ser deshonesto, then you make a choice to say, no, I'm going to go with what I understand about honesty. tú tienes que tomar una decisión basada en tu cualidad y carácter de honestidad. Even if somebody else is pressuring me to be dishonest, Aun si alguien te obliga a ser deshonesto, that's a person of character. tú eres una persona de That carácter they're not affected by outward circumstances. que no se mueve o es afectada por situaciones externas. Even when people want them to do dishonest or wrong things, Aun cuando las personas quieren que tú hagas cosas deshonestas. they have inward qualities that make them strong enough to stand and say no. Esa persona de carácter tiene la habilidad de decir no. That's the kind of children you want to teach. Esa es la calidad o el tipo de niño al cual tú quieres enseñar. That they can't be bought. Pero no pueden ser ambos. You can't put enough pressure on them to do what is bad. Pero tampoco puedes meter mucha presión para que ellos hagan lo malo. Because they know the principle of character Porque ellos saben principios de carácter and they know that there's consequences, y ellos saben que hay consecuencias, both good and bad, buenas y malas, depending on how they choose to follow the principle dependiendo de cómo ellos deciden seguir or not to follow the principio, principle. o quizás no cómo deciden seguir el principio. So they can't be tricked. Así que no puedes ser They ambos. can't be bought. No pueden ser ambos. Somebody can't just say, oh, I'll give you so much money and you do this for me. Y quizás alguien venga y le dice, hey, te doy tanto dinero, tú puedes hacer esto por mí. Because they live by principles of character, Pero estas personas viven por principios de carácter. not by just what somebody else wants them No to do. solo por lo que otras personas quieren que ellos hagan. Okay, and the last quotation is, character is what you do when we think no one else will know. Y la última frase dice,
El carácter es lo que haces cuando piensas que nadie lo sabrá. We have made the example of Joseph before. Y hemos visto el ejemplo de José antes. Joseph was tempted by Potiphar's wife. Vimos que José fue tentado por la esposa de Potifar. The scripture seems to indicate it was just two of them there. La Biblia nos indica que solo ellos dos estaban. He could have thought, well, nobody will never know. Él pudo pensar, nadie lo sabrá. But Joseph said, how can I do this thing and sin against God? Pero José dijo, ¿cómo puedo hacer esto y pecar delante de los ojos de He Dios? had a different perspective. Él tenía una perspectiva diferente. He knew that God would know. Él sabía que Dios sabría. So we also know that, don't we? Y nosotros también sabemos eso, ¿verdad? Whether somebody else will ever know or not, Por más que una persona nos vea o no, God knows. Dios sabe. I want to tell you a little story. Te quiero contar una pequeña historia. And there in that little box I said, building a fence or operating an ambulance service. Y esta historia está basada en la última diapositiva. Construye un cercado o maneja And un servicio de ambulancia. illustrating this principle, I want to tell you a little story. Y esto ilustra un principio que te voy a contar por medio de una historia. Once there was a man that came into a village. Había una vez un hombre que fue a visitar una villa. And when he came into the village, he noticed that everybody was very sad. Y cuando este hombre entró a la villa, vio que todas las personas estaban tristes. And when he asked, he said, why are you all so sad? Así que preguntó y dijo, ¿por qué todos están tristes? And they said, sir, you would not believe Y la gente le respondió, Señor, usted no va a creer what has been happening in our village. lo que ha estado pasando en nuestra You see villa. that? Do you see that big mountain over there? ¿Usted ve esa gran montaña ahí? Every night, people walk on the top of that mountain, and close to the cliff. Entonces, en las noches mucha gente pasa por esa montaña y se acerca al precipicio. And sometimes when it's dark, they don't see the cliff, Y a veces cuando es muy oscuro, ellos no ven el precipicio and they fall over the cliff, y se caen en el precipicio. and they fall to the bottom of the hill. Y ellos caen hasta el fondo de ese precipicio. Some of them break their bones. Algunos se rompen los huesos Some of them have also even died. y otros mueren. And we've had to take them to the hospital, Tenemos que llevarlos al hospital and doctors have had to help them to recover their health. y doctores tienen que ayudarlos a que se recuperen. Now remember, this was a very wise man. Ahora, este era un hombre muy inteligente, muy sabio. And so he went the next day. Así que al día siguiente, He went to the lumber store, él fue a una tienda and he got some posts and some boards. y compró palos y algunas bandas. He went to the hardware store. Él fue a la tienda de He got carpintería, a hammer, compró un martillo, and he got some nails, algunos clavos and he got some white paint. y una pintura blanca. And he took all his supplies to the top of the hill. Y llevó todas estas cosas a la punta de la montaña. And he built a beautiful white fence. Y construyó un hermoso cercado. And then he went home. Y fue a la casa. And he slept very well. Y durmió feliz, contento. The next morning he got up. El día siguiente se And he went levantó out into the village once again. y fue otra vez a la villa. And he noticed the bright smiles on the people's faces. Y se dio cuenta que las personas estaban sonriendo. And he said, yesterday you were so sad, now today you're so happy. What happened? Y él hizo una pregunta. ¿Por qué ayer estaban tristes y ahora están alegres? They said, oh, sir, you would not believe what happened. Y le respondieron, Señor, usted no sabe lo que ha pasado. Yesterday somebody came Ayer alguien vino and built a beautiful white fence. y construyó una linda cerca. See where on the hill, look at that beautiful white fence. Mire la montaña, puede darse cuenta de esa cerca. And because of that last night, when people were walking on the cliff, Es por eso que anoche cuando la gente caminaba por la montaña and even though it was very dark, y aún estaba muy oscuro, when they got close to the edge of the cliff, cuando estaban cerca del precipicio, they saw the beautiful white fence, ellos vieron esta cerca blanca and nobody fell over the y hill. nadie se cayó.
Nobody broke their bones last night. Nadie se rompió los huesos. Nobody had injuries. Nadie se fue herido. Nobody had to go to the Nadie tuvo hospital. que ir al hospital. Nobody died. Nadie murió. Even the doctors went home early from the Aún hospital los doctores se fueron temprano a sus casas because they saw there was a white fence there. porque la gente vio que había un cercado blanco. Now, I have a question for you. Así que tengo una pregunta para ti. What is the wisest thing to do? ¿Cuál fue lo sabio que este hombre hizo? Is it wisest to build a fence ¿No fue sabio construir este cercado? or to operate an ambulance service? ¿O era mejor manejar el carro de ambulancia? See, before in the story, they had an ambulance service Antes, al inicio de la historia, ellos contaban con un servicio de that was ambulancias taking people to the hospital que llevaba gente al hospital because they fell over the hill. porque ellos se caían. But when the wise man, built the beautiful white fence, Pero cuando este hombre sabio construyó esta cerca, even the ambulance service was not needed anymore. aún este servicio de ambulancia ya no era necesario. Which do you think is the wisest thing? ¿Qué crees que fue lo sabio que se hizo? Of course, we would say it's wise to build a beautiful white fence. Por supuesto, nuestra respuesta sería construir ese cercado fue sabio. So, what do you think we are talking about in relationship to this program that we are talking about a white fence? Ahora, ¿cómo crees que se relaciona esta historia con lo que estamos enseñando en este programa? What do you think it is? ¿Qué es lo que crees? It's character building, isn't it? Es el carácter, ¿verdad? When you teach children character values, Cuando tú enseñas a los niños el valor del carácter, you are building in their mind and in their heart a beautiful white fence. lo que tú estás haciendo es construyendo en la mente y corazón de estos niños un cercado. And you are giving them boundaries. Y tú estás dando limitaciones. And you are saying, don't go past this mark. Y tú les estás diciendo, no pases esta marca. If you violate this principle of character, Si tú pasas esta marca de carácter, you will find yourself hurt tú serás dañado in your relationships, en tus relaciones and maybe even it will affect your health y aún esto puede dañar tu salud physically físicamente and also spiritually. y también espiritualmente. Teaching of character is very important for society. Enseñar carácter es muy importante para nuestra And sociedad. we'll discuss this a little more later. What happens to a society that does not build character qualities in its people? Y esto es lo que vamos a hablar más adelante, con qué pasa cuando una sociedad no desarrolla carácter. So go into your groups and answer these two questions once again. Así que júntate con tu grupo de discusión y responde estas Remember, dos the first preguntas. question is, what did I learn in this session? Recuerda que la primera pregunta es ¿qué aprendí en esta sección? And number two is, how will this apply to my life Y la segunda es ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida and to my teaching of children? y a mi enseñanza con los niños? God bless you. Dios te bendiga.